Gloria sea a Dios. Bendecimos su nombre. Amén, amados. Antes de empezar con la palabra, tenemos que entender, amados, que tenemos que concientizarnos. Tenemos que concientizarnos que existe un mundo sobrenatural. Es difícil decirlo en la iglesia o decirlo en un servicio como este. Decir que existe lo sobrenatural, porque es que muchas veces nosotros actuáramos como que si no existiera. Muchas veces actuamos como que si no existiera. Y es sad realmente. Porque a mí me ha pasado anteriormente. A mí me ha pasado anteriormente, años atrás, que yo he ido a servicios como este o a la iglesia y solo canto por cantar y solo oro por orar, pero no entiendo el mundo sobrenatural que existe, que están los espíritus inmundos mirando cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros nos conllevamos, y que tratan de que la presencia de Dios no descienda en este lugar, que trata de que nosotros no vivamos bajo la guianza de la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo el propósito de Dios, para que nosotros no seamos portales de vida para las demás almas, para las demás personas, las cuales ellos tienen hipnotizados. Entonces, continuamente nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma y hablarlo a nosotros. El salmista decía: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Y no te olvides de sus beneficios. Nosotros hablamos el martes pasado acerca de la oración monótona. ¿Qué es la oración monótona? Es una oración infértil. Una oración que es como muchas personas dicen el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, lo dicen como un resguardo, lo dicen de boca para afuera. Como decía el Señor, mi pueblo de boca me habla, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces asimismo me adora, pero nosotros asimismo muchas veces como adoramos al Señor, asimismo oramos monótonamente, sin fe, sin creer en ninguna palabra, que estamos diciendo, amados, y no entendemos que cuando nosotros oramos en una oración monótona no llega la presencia del Señor. ¿Y qué sucede? Que nosotros nos levantamos del piso arrodillados, así mismo como fuimos. Nos levantamos sin presencia, sin más presencia, sin poder, sin unción, sin revelación, sin amor, sin paz, sin nada. Nos levantamos con menos esperanza porque nos arrodillamos, pero no sentimos el favor, las caricias de nuestro Padre, el único que realmente sabemos que tenemos una esperanza, pero no nos esforzamos. Nada más fuimos y no tuvimos fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Con qué poder vas a entrar a la presencia de Dios? Gloria sea al Señor. ¿Con qué poder vas a entrar a la presencia de Dios, amados? Miren, ya después que nosotros sobrepasamos la oración monótona, ya después de que nosotros vamos a la presencia del Señor, nuestras emociones están conectadas con cada palabra que nuestra boca suelta. El Espíritu Santo guía nuestra oración. Gloria sea al Señor. Y llegamos al trono de la gracia, sentimos la presencia del Señor. Ya sabemos que el Señor nos está oyendo. En nuestro espíritu hay una confirmación de que llegamos a la presencia del Señor. Podemos sentir el fervor del Dios viviente. Después de que nuestra oración no fue monótona, sino que fue una oración guiada por el Espíritu Santo. Una oración que nuestras emociones estaban conectadas con cada palabra que nuestra boca
boca soltaba. Llegamos a la presencia del Señor y ahora nuestra oración, ¿qué carga tiene en el mundo espiritual? ¿Qué poder tiene nuestra oración en el mundo espiritual? Y basado en nuestra limpieza de corazón, basado en nuestra limpieza de espíritu, basado en nuestra limpieza de alma, basado en nuestra justicia, así tiene el poder nuestra oración. Porque ¿qué pasa? Por eso les pregunto, ¿con qué poder tú vas a entrar a la presencia de Dios? Ya pasamos, ya vencimos la oración monótona. Ya sabemos orar en espíritu y en verdad por guianza del Espíritu Santo, en todo momento. Sabemos que estamos en el plano sobrenatural, pero ahora hay otra dimensión, porque hay diferentes dimensiones en la oración. Entonces, amados, ¿con qué poder va a entrar tu oración a la presencia de Dios? ¿Con qué autoridad? Llegamos a la presencia del Dios vivo, sentimos su presencia, sabemos que Él está oyendo nuestra oración. Nuestro espíritu nos confirma que el Dios vivo está oyendo nuestra oración. Y cuando llegamos allá y comenzamos a decirle, a ver, ¿por qué Dios tiene que oír tu oración? ¿Por qué Dios tiene que oír tu oración? ¿Por qué Dios tiene que soltar de su poder para las personas que tú estás presentándole a Él en su presencia? Muchas veces vamos a la presencia del Señor a orar por otras personas, no es ni por nosotros mismos. No es ni por nosotros mismos, sino que vamos por otras personas y llegamos a la presencia del Señor y comenzamos a ver por qué razón Dios tiene que oír nuestra oración. Y comenzamos a decirle al Señor, por eso el pastor dijo en una de las predicaciones que cuando estamos en la presencia del Señor, nosotros le comenzamos a decir al Señor, Padre, hicimos esto, Padre, hicimos lo otro, Padre, hicimos esto, Padre, hicimos lo otro. Tenemos fuerza, cargamento para que nuestra oración pese. Pero nosotros, ya después que llegamos a la presencia del Señor, que vencimos la oración monótona, mucho, tenemos cosas que el enemigo nos acusa y eso causa que nuestra oración no tenga poder delante de Dios. Por eso dice la palabra que solo los limpios de manos, en Salmos 34:15, dice que solo los limpios de manos, vamos allá, versión NB, nueva versión viva. Dice, Salmo 34 dice, porque los ojos del Señor observan determinadamente a los que viven como se debe, y sus oídos están contra los que hacen el mal cuando claman a Él. Amados, sabemos que estamos en esta carne, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, basada a tu santidad, así va a tener el peso de tu oración. ¿Y tú sabes qué? Que nosotros llegamos a la presencia, se lo digo por experiencia propia. Yo llego a la presencia del Señor y llego con autoridad. Llego diciéndole al Señor, lo primero que llego diciéndole es la santidad que tengo. Vengo diciéndole, Padre, yo estoy santa en ojos, en manos, en mente, en emoción. Me dijo, tú no estás santa en el alma. Tú tienes que hacer esto y esto. Y cuando tú hagas esto y esto, ven y ora por las personas que tú quieres orar. Amados, y eso es a la vez que yo sentí la confirmación que ya yo había llegado a la presencia del Señor. Después que yo sentí que Él me estaba oyendo, yo sentía que Él me estaba oyendo, yo sentía que el Rey vivo que creó el universo estaba oyendo mi oración. Y yo comencé a decirle en la oración, Padre, yo estoy santa en mis pensamientos, santa en mi visión, santa en las manos. Todavía no estás santa en tu alma. Y me comenzó a revelar cosas que yo no quería hacer.
cosas que yo no quería hacer. Amados, porque tenemos que ir a la presencia del Señor y pedirle al Señor Padre, ¿qué es lo que está haciendo que mi oración no tenga peso en tu presencia? ¿Qué ataduras, qué ligaduras en mi alma hay? En mi mente, en mis ojos, ¿qué pecados hay? Los cuales me quitan autoridad, porque el reino de las tinieblas comienza a decir y a juzgar acerca de nosotros. Entonces ahí el Señor, amados, cuántas ligaduras de almas hay, que muchas veces nosotros tenemos sueños y no sabemos por qué tenemos sueños. Entonces, amados, tenemos que ir a la presencia del Señor y preguntarle a Él, ¿qué hay? ¿Qué pecado hay? ¿Qué injusticia hay? Solo los justos. Amén. ¿Qué injusticia hay? ¿Qué pecado hay? ¿Qué hay en mi alma? ¿Qué hay en mi alma que mancha mis vestiduras? Porque mi incienso tiene que estar santo delante de ti. Cuando yo venga delante de ti, yo tengo que estar santa. Yo tengo que estar limpia. Tiene que haber justicia en mí, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo tiene que estar santo para que mi incienso pueda realmente llegar a la presencia y haya poder. Amados, es lo mismo de Moisés con el pueblo. Moisés con el pueblo. Entonces Moisés era el que no pecaba, el pueblo sí. Entonces, amados, presten atención. Entonces, el pueblo sí pecaba, él no. Entonces, él iba a la presencia del Señor a orar por el pueblo. Pero él estaba limpio, por eso podía ver el rostro del Señor. Por eso pudo hacer los mandamientos. Pero él venía y intercedía por el pueblo y el Señor quitaba del pueblo todo rechazo, por el mismo rechazo que tenía el pueblo agradecido, malagradecido. Entonces, eso nos pasa a nosotros, para nosotros venir y abogar y orar por otras personas, por familiares nuestros que aún no están en el plano espiritual nuestro, para que nosotros podamos portar en el mundo espiritual, amado. Todas esas cosas son manchas que nosotros no vemos. Nosotros como que tenemos un velo en el plano sobrenatural, como un velo que no vemos, muchos pecados, muchas manchas que tenemos en nuestras vestiduras, pero solo en la presencia del Señor la podemos ver. Cuando yo iba a querer hacer lo que el Señor me mandó a hacer, cuando en la carne yo iba a querer hacer, pero yo dije, a mí no me interesa lo que el hombre diga. A mí no me interesa si yo me quedo en la calle. A mí no me interesa si pasa esto o pasa lo otro. A mí lo único que me interesa es que tu propósito se cumpla en mí. Y aunque el hombre hable, oye, amado, amén. Aunque el hombre hable, yo voy a moverme en el campo espiritual con poder y con autoridad, sin nada que me tache. Y voy a poder manifestar, el poder de Dios se va a poder manifestar a través de mí, porque estoy limpia. Y ya después del Señor que yo haga tal cosa, yo tengo que volver a ir a la presencia del Señor y preguntarle, Padre, ¿en qué más me tengo que santificar? ¿Qué más tengo que dejar? ¿Qué más me tengo que quitar? Para hacer un incienso puro delante de ti, para que haya santidad en mí, porque todos queremos que el poder de Dios en nuestro ministerio se pueda manifestar cuando en nosotros no hay santidad. Cuando no hay santidad en todo, tienen que en alma, cuerpo y espíritu, tiene que ser santo, santo, santo. El que es santo, santifíquese más. Y solamente en la presencia de Dios nosotros se nos pueden revelar esas cosas que tenemos que hacer. Amados, no quiero llegar ahí, pero lo que el Señor me mandó a hacer, yo no lo quería hacer. No lo quería hacer porque pensaba que me iba a quedar en ruina en todas las diferentes cosas. Pero me importa más lo que Dios diga de mí que lo que el hombre diga de mí. Me importa más
que aunque el hombre hable, mientras el hombre está hablando, el poder de Dios se está manifestando en mí. A través de mí, el poder de Dios se puede manifestar para que mi propósito se pueda cumplir aquí. Y eso tiene que ser lo más importante. Lo más importante en nosotros, amados, tiene que ser la asignación que nosotros tenemos con el cielo. La asignación que nosotros tenemos con Dios. Porque eso es lo único que nos va a llenar. Eso es lo único que nos va a dar gozo, amados. Nosotros creemos que lo que va a traer gozo en nuestras vidas es poder ser financieramente libres. Y estamos equivocados. Podemos estar financieramente libres y decir, wow, ¿cuántas décadas de mi vida han pasado sin tener la presencia del Señor? Sin sanar a un enfermo, sin liberar a un endemoniado, sin hacer una alabanza para el Dios vivo, sin vivir por guianza del Espíritu Santo, sin verme con el rostro del Dios de los cielos que yo tengo una asignación de todos los días, a esta hora, oler el perfume de mi Padre. ¿Y cuántos años, cuántos días de mi existencia pasaron sin que eso sucediera? Entonces, amados, tenemos todo, pero podemos ver como todo se nos cae. No tenemos amor, no tratamos con amor a nuestros hijos, no tratamos con amor a las personas alrededor nuestro, ni a nuestros propios empleados que tenemos, si tenemos dinero, a nuestros esposos, si en ese momento tenemos esposos y no nos han dejado por nuestra falta de amor. Las personas, aunque nosotros vivimos en un mundo 3D, que vemos de aquí a allá, no podemos ver detrás de esa pared. Pero cuando entramos en el campo sobrenatural, podemos sentir qué hay detrás de esa pared. Y entramos al 4D, o sea, entramos en el mundo sobrenatural. Podemos estar aquí y podemos sentir qué es lo que está pasando en Forest Hill. Podemos sentir para qué razón, para que no me cojan mal, para qué razón, por cualquier necesidad. Estamos aquí como vaso de Dios. Cuando nosotros entramos en el campo sobrenatural, estamos como un vaso de Dios. Somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Y somos guiados por el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Y por esa misma razón nosotros entramos en lo sobrenatural y podemos ver y saber qué es lo que está pasando en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que intercedamos. ¿Para qué? Para que le declaramos la palabra. ¿Para qué? Para que oremos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que el Espíritu Santo te ponga en tu espíritu. Y por eso es que podemos entrar. Pero amados, Dios, amados, nosotros tenemos muchas cosas en nosotros, en nuestra alma. No hay santidad muchas veces en nuestra vista. ¿Por qué razón? Porque no caminamos con el Espíritu Santo. Miren, a mí el Espíritu Santo no solamente me habla en el día, a mí el Espíritu Santo me habla en la noche. ¿Cómo te habla en la noche, Samantha? Me habla en la noche bajo los sueños. En los propios sueños yo tengo comunicación con Él. En los propios sueños Él me puede enseñar diferentes cosas que yo no sabía. Entonces Él solamente no me habla aquí en el día cuando yo estoy despierta, sino en mis sueños. Entonces, amados, cuando ya pasamos de esta oración, de la oración monótona, y pasamos a llegar al trono de la gracia, ahí el Señor nos comienza a revelar qué cosas, qué ataduras, qué acciones tenemos que hacer. Muchas veces pedir perdón a alguien que no queremos. Muchas veces pedir perdón a alguien que no queremos. Y una de las cosas que el Señor me mandó fue esa, a pedir perdón. Porque muchas veces nosotros hacemos daños que no sabemos que hicimos un daño con nuestra boca. Que nuestra intención no fue hacer el daño. Muchas veces hacemos cosas egoístamente. Buscamos nada más nuestro egoísmo, o sea, sentirnos bien nosotros. Y no vemos cómo podemos hacerle daño a la otra persona. Hacemos las cosas egoístamente. Y cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor nos comienza a revelar cómo podemos tener esa identidad. Amados, pero miren la diferencia. ¿Cómo es esto que yo voy a la presencia del Señor? Y nada más que yo llego a la presencia del Señor y yo comienzo a decirle al Señor para que mi oración tenga peso. Para que esta oración que yo voy a hacer por estas personas tenga un peso y el Señor obre a favor de estas personas. Y cuando yo comienzo a decirle al Señor, Padre, yo estoy limpia de aquí, yo estoy limpia de aquí, el Señor me dice, estas dos cosas tienen que hacer. Y yo comienzo a tener una batalla interna.
hacer cosas que no quiero hacer porque son ligaduras en el alma. En el alma, que no es lo mismo en el alma que en el espíritu. Y muchas cosas hay que confesarlas. ¿Para qué? Para ser libres. Cuando nosotros confesamos hay libertad. Cuando nosotros perdonamos hay libertad. Y las dos cosas que el Señor me mandó, una fue confesar y dos es perdonar. A una persona tuve que pedirle perdón y a otra persona tengo que confesar. Y ahí el Señor, yo le dije al Señor, yo sin pensarlo, yo le dije, Padre, tenlo por hecho. Tenlo por hecho. Y ya después comencé a pelear yo misma cómo es que lo iba a hacer. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre por siempre, amados. Amados, y muchas veces, a ver, tengo que seguir, no me puedo ir del punto. Porque quiero decir mucho, pero amados, tenemos que pedirle al Señor qué hay en nuestra alma, qué hay en nosotros. Necesitamos nuestro incienso, nuestra oración es nuestro incienso delante de la presencia del Señor. Entonces no preguntamos. Fíjate que el Señor lo que me dijo fue, yo creyendo que todo estaba limpio, que yo estaba limpia delante de Él, que mi oración tenía un peso, que lo que yo dijera en la oración, si fuera la voluntad de Dios, se hiciera. Y el Señor ahí mismo me dijo, no. Entonces, si yo le hubiese preguntado al Señor en el Espíritu, porque hay una cosa es que tratar de ir a la presencia del Señor, creer que estuvimos en la presencia del Señor y no estamos, pero yo sabía que Él me estaba oyendo. Yo sabía que el Dios vivo me estaba oyendo, pero para yo saber que el Dios vivo me estaba oyendo, yo tengo que saber que el Espíritu Santo es el que está guiando mi oración, saber que cada palabra que yo digo es mi corazón hablando. No estoy, muchas veces vamos, amados, como irse a cambiar el pantalón a la presencia del Señor. Miren, hay una cosa que yo aprendí y es asignar una ropa. Asignar una ropa para la presencia del Señor. Asignar una ropa, ¿por qué razón? Eso lo aprendí en la escuela que estoy actualmente. Por la razón de que las ropas las cuales yo estoy aquí presente, las ropas las cuales yo estoy en la calle tienen una densidad. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, esas ropas causan una densidad. Entonces, cuando nosotros vamos con una ropa asignada, nosotros estamos teniendo, los sacerdotes, ellos usaban para entrar a la presencia del Señor lino fino, para entrar a la presencia del Señor, se ungían con aceite. Aparte de eso, ellos no entraban así por así. Ellos no entraban así por así, ellos entraban santos. El que no entraba limpio, amén, era consumido. Entonces entraban limpios. Entonces por eso te digo, nosotros tenemos que entrar limpios a la presencia del Señor y preguntarles a Él qué es lo que causa que yo no esté totalmente limpia. Dice la palabra, el que es santo, santifíquese más. Preguntarle al Señor, Padre, ¿cómo me puedo santificar más? ¿Cómo me puedo santificar más? Al Espíritu Santo, una de las cosas, tanto que quisiera decirle, no sé si tengo tiempo. Una de las cosas, amados, es que nosotros creemos muchas veces que estamos guiados por el Espíritu en todas las cosas que nosotros hacemos. Y en sueños el Espíritu Santo me mostró que no es así, que muchas veces nosotros creemos que Él es el que nos está guiando por todo lo que hacemos y no es así. Nos guiamos nosotros mismos muchas veces cuando no le pedimos la dirección a Él. Nos guiamos por nuestra conciencia, por lo que creemos que está bien en los ojos carnales. Creemos que en los ojos carnales está bien ayudar a esta persona. Creemos en los ojos carnales que está bien hacer esto y hacer lo otro, pero no está en la asignación, en el tiempo de Dios. No es lo que Dios quiere que tú hagas en ese momento. Por eso es que siempre tenemos que estar, Padre, está bien. Padre, ¿qué hago? Padre, ¿cómo está esto? Padre, ¿qué tú quieres que aprenda de esta situación? Padre, es tu voluntad. O sea, continuamente, como ese niño pequeño. Yo me acuerdo cuando yo estaba en las clases que más me gustaban con la maestra, yo era yo y la maestra y todo el mundo callado. Yo me acuerdo que en las clases de cuando yo estaba en el instituto bíblico, cuando estaba en el primer año, era yo y el maestro, porque es que a mí lo sobrenatural siempre me ha gustado. Ha sido una pasión por todo lo sobrenatural y siempre ha sido desde que yo he sido pequeña. Lamentablemente, bueno, no puedo decir lamentablemente, pero allá en Cuba siempre hay mucha brujería.
y todas estas cosas. Y yo siempre tuve un deseo de aprender todo lo que es sobrenatural. Y me gustaba. Yo me acuerdo que con mi abuelo yo siempre le hacía preguntas. Y preguntas y preguntas. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? A las otras amigas que las vecinas hacían esto y hacían brujerías. Yo le preguntaba, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? Siempre tuve una cosa por lo sobrenatural. Siempre me llamó la atención lo sobrenatural. Saber. En el instituto bíblico era yo y el maestro. Y yo me acuerdo que la esposa del maestro, un señor mayor que tenía mucho conocimiento, se me quedaban mirando así porque era yo y el maestro. Él decía una cosa y yo le decía, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? Era como una conversación del maestro y yo. Y él, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como un niño chiquito. Entonces así tenemos que ser con el Espíritu Santo. Preguntarle todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amados, hay cosas que nosotros tenemos que confesar para tener la conciencia limpia. Hay cosas que tenemos que confesarle a nuestras parejas para tener la conciencia limpia. No me quiero meter ahí todavía, pero uno de estos días voy a meterme ahí. Gloria sea al Señor. Amén. Amados, muchas veces nuestra falta de fe apaga nuestra oración. Ya estoy con el tiempo cogido. Muchas veces nuestra falta de fe apaga nuestra oración, porque nosotros comenzamos a ver nuestros recursos y no los recursos del Dios que creó los cielos. Vamos a la presencia del Señor y le preguntamos al Señor, mira, para mí ya es fácil. Bueno, es dependiendo de la situación, porque muchas veces el Señor nos da una revelación y nosotros sabemos que es de Dios, pero cuando comienzan el mar a soplar, ahí nuestra fe cesa. Es lo mismo cuando salió del barco, el discípulo del Señor salió del barco. En ese momento los mares no estaban empujando tanto, porque él salió del barco. Entonces la palabra dice que cuando empezó los vientos a fluir, ahí él perdió la mirada del Señor y la puso en los vientos, y ahí fue cuando se cayó en el agua. Eso tiene muchísimo que ver con nuestro día a día. O sea, es como decir nuestra vida entera ahí realmente. Porque si nosotros pusiéramos continuamente la mirada en Dios, nosotros viviéramos en una vida sobrenatural, y tenemos que aprender a vivir en una vida sobrenatural. ¿Por qué razón tenemos que aprender una vida sobrenatural? Porque mira lo que pasa, amado, que cuando no vivimos en una vida sobrenatural estamos como el gato y el ratón con el enemigo. El enemigo se esconde y está teniendo batalla con nosotros. Comienza a tener batalla con la finanza, comienza a tener batalla con el esposo, comienza a tener batalla con los hijos, y nosotros no vemos que es el enemigo. Nosotros vemos que es algo normal, pero cuando nosotros vivimos en lo sobrenatural, nosotros sabemos qué es lo que se está moviendo detrás de las finanzas, qué es lo que se está moviendo detrás de nuestro esposo, qué es lo que se está moviendo detrás de nuestros hijos, y nosotros comenzamos a interceder. Nosotros comenzamos a tener violencia porque sabemos palpablemente que es el enemigo y él no va a venir en el campo espiritual. Nosotros somos guerreros de Dios. Nosotros no vamos a permitir que el enemigo venga a hacernos así en la cara. Nosotros, aunque nos moramos en ayuno sin comer nada, pero el Señor va a poner su mano. Pero yo voy a tener la victoria. ¿Ustedes se acuerdan de la predicación que tuvimos acerca de cuando se cayeron los muros de Jericó? Sí. Cuando se cayeron los muros de Jericó, que dijimos que cuando se cayeron los muros de Jericó, el Señor en la palabra decía, no den pasos atrás, no retrocedan. ¿Por qué razón? Porque cuando esos muros se caigan, los de Jericó, ellos atrás tienen a sus hijos, ellos atrás tienen a sus esposas, ellos atrás tienen a sus finanzas, a su casa, a sus abuelos, a sus madres. Por encima de su cadáver, el pueblo de Israel iba a posicionarse a Jericó. Y el Señor bien claro en su palabra dijo, no retrocedan. Entonces así mismo es como el enemigo, por encima de su cadáver, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas.
por encima de su cadáver, nosotros vamos a portar la presencia del Señor. Por eso es que al momento que el Señor me mandó a hacer dos cosas, yo al momento dije, that's it, no me interesa. Ya yo me visualicé eso, le dije al Señor, tenlo por hecho. No me interesa decírselo a quien se lo tenga que decir, si lo tengo que decir en cámara, con que el mundo lo sepa entero, no me interesa. ¿Por qué razón? Por lo único que me interesa es que la presencia del Señor se manifieste en mí, el poder de Él se manifieste en mí para que su propósito pueda hacerse real en mí. Entonces nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor, amado, y tener una confirmación que el Señor nos está oyendo. El Espíritu Santo nos confirma, nosotros podemos saber en nosotros que el Señor nos está hablando. Amén. Y ahí el Señor comienza a revelarnos. Pero otra cosa, si yo no digo, si yo no vengo a la presencia del Señor a decirle, Padre, yo estoy santa, santa en mi mente, santa en mis ojos, santa en mi boca. Si yo no comienzo a decir eso, probablemente el Señor no me revela, que me diga, no. ¿Por qué? Porque yo no fui a la presencia a preguntar. No fui a la presencia a preguntar. Hay un poder en la pregunta, incluso secularmente siempre dice, conforme a las preguntas que tú te hagas, así va a ser tu vida. Entonces nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y preguntarle qué yo tengo que dejar, cómo yo puedo estar santa, mis vestiduras pueden estar limpias delante de tu presencia para que el enemigo no tenga de qué acusarme, para que el enemigo, el diablo no tenga de qué acusarme. Eso pasa muchas veces cuando los ministros van a liberar a las personas, que el enemigo viene, se ríe en su cara y le comienza a decir que mira, que hiciste, que esto, que lo otro, atadura. Muchas veces en el mismo matrimonio hay ataduras. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se han dicho. Para que uno sea uno, no me voy a meter ahí todavía. Para que uno sea uno, tiene que haber limpieza, genuinidad, amados. Una vez más, la palabra de hoy se trató en que necesitamos, para que la oración tenga poder en la presencia de Dios, se necesita santidad. Y para que nosotros sepamos que hay santidad en nuestra oración, tenemos que preguntarle al Señor en la presencia de Él, ¿qué hay que causa que mi oración no tenga poder? ¿Qué es lo que el diablo puede señalarme? El que es santo, santifíquese más. O sea, que el Señor te diga, y hay muchas personas, amados, podemos hacer una fila a todos los cristianos, a toda la gente que tiene que pedirle perdón. Tenemos que hacer una fila a pecados ocultos. Entonces hay ataduras internas. ¿Y por qué nuestra oración no tiene poder? ¿Y por qué no tenemos poder en el campo espiritual? ¿Por qué el enemigo se ríe de nosotros? ¿Por qué entra a la casa de nosotros y hace lo que le da la gana? No. Esa es la diferencia entre los ministros y el pueblo. Que los ministros pasan tiempo en la presencia del Señor y el Señor les comienza a revelar cosas que tienen que hacer y ellos las hacen. Amén. Voy a dejarlos ahí, amados, pero así como le digo, conforme a tu limpieza, conforme a tu santidad, así va a ser el peso de tu oración en la presencia de Dios. Gloria sea al Señor.